diastele.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si yo fuera servidor público a través de la pantalla de Aztele TV. Muy contentos de estar con ustedes. Y bueno, vamos a platicar un tema más relajado, la verdad, dentro de todo lo que ha sido el confinamiento. Y la verdad es que ha sido un año bastante pesado, un año triste también para muchos, ¿por qué no? Un año diferente, una manera diferente yo creo que de celebrar también las fiestas navideñas. Estamos a unos cuantos días de la Navidad y ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Tengo en pantalla, ya ustedes lo pueden ver, es el pastor Rubén Enríquez, que precisamente nos va a hablar acerca de cómo vivir esta Navidad durante la pandemia, durante este confinamiento, hacerlo obviamente de la mejor manera, y qué mejor que un hombre de fe como el pastor. ¿Cómo está, pastor? Me da mucho gusto saludarlo. Gracias, Miguel. Muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos listos para servirte. Perfecto, muchas gracias. Pues para empezar, ¿cómo le ha ido a ustedes? Seguramente como a mucha gente ha tenido que estar también confinado, seguramente hubo un momento en que tuvo que cerrar las puertas donde usted predica, pero me imagino que también no ha sido sencillo durante toda esta pandemia. No, definitivamente este año ha sido un año atípico, un año tan diferente a todos los demás. Fíjate que comentaba con algunas personas y decíamos, el futuro nos alcanzó. ¿Recuerdas cuando pensábamos, más o menos de niños, hace 40, 50 años atrás? Se dice que si no cuidamos vamos a andar con mascarillas por la contaminación y no sé qué tantas cuestiones. Y quizás se nos hacía muy lejano que esto pudiera suceder y llegar a verlo. Sin embargo, hoy todo el mundo está con su mascarilla y entonces dice uno, wow, ¿qué pasó? El futuro nos alcanzó, ¿no? Así como también podríamos pensar que también retrocedimos. Hace 100 años también había una pandemia y la gente andaba con cubrebocas y así sucesivamente. Casi cada 100 años ha habido una situación de estas. Pero en esta modernidad, en esta era moderna que podríamos decir que tenemos todo solucionado, podemos solucionar todo desde unos dispositivos y no podemos controlar, no podemos controlar un bicho, ¿no? No podemos controlar un virus, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, aquí andamos. Perfecto. Me puedo imaginar, le decía hace un momentito también, que ya cuando inclusive las autoridades federales de manera particular estaban haciendo un llamado a las iglesias a cerrar sus puertas, pero precisamente por estos contagios que se estaban dando, porque nos estaba tomando por sorpresa, porque yo creo que inclusive la misma autoridad no sabía cómo actuar, y bueno, empezó a cerrar todo, o sea, los negocios y las escuelas, y hasta la fecha las escuelas, bueno, los niños están tomando clases de manera virtual, pero también tocó a las iglesias cerrar sus puertas, y fue una etapa, yo creo que inclusive también difícil, ¿no? Porque finalmente, pues todos buscamos de una u otra forma a Dios, y cuando te cierran la puerta, te dices, pues, ¿qué pasó ahí? O sea, como que yo creo que fue bastante duro y difícil. Fíjate que es muy emblemático esta situación, porque al principio obviamente obedeces porque dices, bueno, es la autoridad quien determina y siempre hemos procurado ser respetuosos de la autoridad, pero sí, pasa una semana, pasan 2 semanas, yo no sé si recuerdas, básicamente el confinamiento vino una semana previa a la Semana Mayor, así que en una festividad grande de la fe se nos cierra. Y pensamos, bueno, para diciembre ya podríamos estar nuevamente en la normalidad y resulta que volvemos a estar prácticamente confinados, ¿no?
Y de repente alguien piensa y dice, bueno, ¿qué pasa con las iglesias? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la confianza en Dios? Algunas iglesias, algunas congregaciones no cerraron. Se hicieron precisamente de valor y pasaron por alto la cuestión de la autoridad y no cerraron. Sin embargo, algunas que no cerraron tuvieron algunos contagios. Otros más pudimos tener la oportunidad y ¿por qué no decirlo?, la bendición de Dios de discernir los tiempos. Te digo rápidamente. ¿Sabes tú que cuando nace el cristianismo, cuando nace la iglesia cristiana, realmente no se podían reunir en templos? Esto viene hasta el siglo IV, cuando empieza ya la expansión de los templos, el establecimiento y la expansión de los templos. Pero durante 300 años, los primeros seguidores de Jesucristo no se reunían en templos, se reunían en las casas, y aún como había persecución del Imperio Romano y aún de los judíos religiosos de aquel tiempo, entonces los perseguían a los cristianos y entonces ellos tenían que salir huyendo de sus ciudades y se iban a otros lados. Cuando llegaban a esos otros lugares, predicaban el Evangelio de Jesucristo, pero para que no ser descubiertos, por decirlo de alguna manera, se reunían en sus casas. E inclusive posteriormente con las persecuciones del imperio, donde eran quemados en el circo romano, entonces se reunían abajo. Tú recordarás las famosas catacumbas del que nos habla el imperio romano, ¿no? Entonces es ahí a donde se van a reunir, pero quiero hacer énfasis en que se reunían en las casas. Es así como crece la iglesia cristiana, reunidas en las casas. Porque mira, muchas veces pensamos que por 1700 años, ya que hubo templos, pensamos que Dios solamente es para los templos, para las iglesias. Ajá. ¿Y qué de tu casa? ¿Dónde pasas la mayor parte de tu tiempo? ¿Dónde pasas la mayor parte de la familia? Ahí en tu casa. ¿Y qué ahí será necesario que esté Dios? Yo creo que también Dios, alguien me preguntó, ¿esta pandemia la mandó Dios o la mandó el diablo? ¿No? Así que queriendo espiritualizar todo, ¿no? Ya sabes cómo somos. Sí. Pero yo creo que ni Dios ni el diablo, son circunstancias que se dan, pero Dios, dice la Biblia, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la pandemia para algunas congregaciones cristianas fue no te puedo decir una bendición, sino una oportunidad de multiplicarse a través de los hogares. Había familias que nada más iba 1, 2 o 3 personas de la familia y 7, 8 se quedaban en casa. Ahora, como todos estaban en casa y todos a transmitir por internet, tú puedes ver los domingos, está inundado el cielo cibernético de muchas predicaciones, ¿no? De todo tipo. Y entonces, ahora podemos llegar. Usted también aprovechó la tecnología para precisamente reunirse de manera virtual. Sí, claro. Es que o te adaptas o te adaptas. Te adaptas o te quedas. Y nosotros todos los domingos a las 11:30 de la mañana, si me lo permites, en @siloefrapi, ahí pueden encontrar nuestro culto religioso a las 11:30 de la mañana, ¿no? @siloefrapi. Así lo buscas en Facebook o en YouTube y ahí vas a ver precisamente nuestra transmisión. Inclusive ahora mismo, mientras estamos aquí, estás corriéndose una transmisión de la semana, ¿no? Tenemos transmisiones martes, tenemos transmisiones los jueves y además internamente por WhatsApp y otro tipo de redes estamos en contacto y comunicación con la feligresía, ¿no? De acuerdo. ¿Cómo lo ha tomado la feligresía estar de manera virtual? Mira, no ha sido fácil, definitivamente no ha sido fácil, sobre todo para las personas mayores. Para los jóvenes que se la viven en las redes sociales, pues ellos es pan comido, ¿no? Pero para las personas mayores, que con trabajo, les digo yo, incluyéndome en ese sentido, que con trabajo si sacamos un mensajito de texto, pues hablar del Facebook, hablar del YouTube, hablar de Instagram y todas esas cosas, dice uno, bueno, ¿qué cosas son estas, no? Pero bueno, a todos se van adaptando y entonces tuvimos que ser empáticos con las personas y acercarnos precisamente por las diferentes redes sociales y de manera dinámica. No se trata tampoco de traer los púlpitos de los templos a las redes sociales. Tenemos que ser dinámicos. Tú sabes, vas a la iglesia, vas al templo y pues ya estás ahí, entonces te quedas escuchando lo que está diciendo la persona que está al frente. Pero cuando estás a través de redes sociales, como en este caso,
Si no te gusta lo que está diciendo, le cambias. Sí, claro. Y es tan fácil perder la atención de las personas que tenemos que ser muy apelantes, muy dinámicos para poder estar presentes ahí con las personas, ¿no? Interesante, pastor. A ver, entrando un poco en materia de lo que, del tema que nos trae, que es la Navidad, ¿cómo siente el ánimo de la feligresía? ¿Se siente un ánimo festivo? ¿Se siente un ánimo de alegría? Bueno, como es la Navidad, ¿no? Alegría, fiesta, reflexión. ¿Cómo lo siente de su feligresía? Mira, definitivamente hemos sufrido, por qué no decirlo, la ausencia de personas, tanto en redes sociales como ahora que nosotros, por ejemplo, ya abrimos presencialmente desde el 4 de octubre. Tenemos reuniones limitadas al 30% de nuestro aforo, ahí en el templo, ya sabes, Vasco de Quiroga 1726, ahí en Santa Fe. Ahí estamos los domingos a las 11 de la mañana y desde ahí estamos transmitiendo. Bueno, hay personas que pueden venir y hay otras personas que pueden seguirnos por redes sociales. Sin embargo, lamentablemente hay personas que dicen, bueno, yo lo veo después. Vamos a aprovechar el día y vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello y ya por la tarde, noche lo vemos. Veo la grabación, ¿no? Exactamente. Ajá. Es válido. Pero ¿sabes tú que uno de los principios de la iglesia es el sentido de comunidad, de estar unidos, estar juntos? Aunque por estas situaciones no podemos estar juntos físicamente, pero nosotros tenemos un dicho, nos unimos en el espíritu. Estamos sabiendo que lo mismo que estamos viendo ahorita está pasando en tal o cual parte y entonces nos estamos, por ejemplo, doliendo, nos estamos alegrando, nos estamos comunicando en el mismo momento que están sucediendo las cosas, ¿no? Tiene su valor verlo después, sí, pero ya no es el mismo momento, ¿no? Entonces sí hay personas que lo han tomado muy en serio y que se unen con nosotros, pero hay otras personas que lamentablemente, vamos por decirlo de alguna manera, las hemos perdido o las estamos tratando de involucrar más fuertemente, ¿no? Esta temporada, permíteme decirte que los jóvenes han salido adelante. Hay un conflicto que yo estoy viendo en esta situación que parece que es algo natural y que es algo normal, pero espiritualmente, Miguel, tiene sus repercusiones. Hay un distanciamiento entre los adultos mayores y los niños. No pueden estar juntos. Ajá. Imagínate, los niños están perdiendo la experiencia de los mayores. ¿Sí te das cuenta? Es algo fuerte, sí, porque ya ve que lo que están pidiéndonos, ¿no? No, que los niños no acercarlos a los adultos mayores porque los pueden contagiar. Entonces, imagínate lo que socialmente y salubremente es algo interesante. De verdad que en el mundo espiritual tiene mucho que ver, porque la Biblia nos enseña precisamente los valores de los mayores sean trasladados a los menores y que los menores puedan tener esa relación, fijar sus ojos en las generaciones anteriores para decir, bueno, esto es bueno. Mira cómo Dios ha bendecido a estos viejos, a estos ancianos, lo digo con respeto, ¿no? Entrados en años y todas esas situaciones. Sin embargo, ahorita hay un distanciamiento social de tal manera que no se ubican estas situaciones, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. La generación que está en medio es la que tiene que ser la liga entre estas dos generaciones y valorar tanto a unos como servir a los otros, ¿no? Perfecto. Vamos a la primera pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Aztel TV. Regresamos. Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Aztel TV. Estamos platicando con el pastor Rubén Enríquez y la verdad es que es muy interesante lo que nos está platicando, lo que le ha sucedido a las iglesias. Créame que usted que va a la iglesia, que acostumbra a ir y que de repente le cierren la puerta y de repente que lo que decía el pastor al final me pareció muy interesante y que hay que tomarle atención. Oigan, separar a los niños de los abuelitos no es cualquier cosa, es algo fuerte, es fortísimo. Sí, totalmente. Imagínate la experiencia con la inocencia. Sí. Es una situación distante y además el ejemplo de los viejos se lo están perdiendo a los niños. Claro. No tienen un modelo que seguir más que los modelos que hay ahora en la sociedad que, déjame decirte, distan mucho de ser buenos modelos, ¿no?
Exacto. Entonces, ¿dónde está precisamente es el inculcar valores y el inculcar buenos modales para estas situaciones? Déjame hacer un breve paréntesis Sí, y de claro. hablarte de inculcar valores. Fíjate que el otro día, por razones diversas, tuve que estar en hacer uso del sistema de transporte colectivo, el metro. Y me di cuenta todo el dinero que gastamos o que se gasta el gobierno y que finalmente lo gastamos para hacer conciencia de que los varones, los jóvenes, le den el asiento a las damas, a las mujeres embarazadas, a los adultos mayores. Gastamos un dineral en carteles, en campañas promocionales de este tipo, porque se ha desvalorizado esta situación. Claro. Y todo lo achacamos a la ideología de género y que los feminicidios y todas esas cuestiones. Si tan solo hiciéramos caso, Miguel, a lo que dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre. Hónralos. Claro. Hónralos. ¿Qué quiere decir honrarlos? Dales el asiento. Si ves a una dama, ayúdale. Si ves a un adulto mayor, ayúdalo a cruzar la calle. Si vas en el metro, pues ya por instinto así propio, te paras y le das el lugar a esa mujer embarazada o a aquella que está cargando niños. No habría que gastar tanto dinero, tanto presupuesto, si desde el hogar los valores vinieran inculcados en la mente y en el corazón de las personas. ¿Quién lo va a hacer eso? Lo hacían los viejos, tú lo recordarás. Lo hacían los mayores. Se ha quitado. Ahora ya no le puedes ni siquiera regañar, ya no le puedes llamar la atención a los niños porque te metes en problemas, ¿no? Sí. Y entonces hay que gastar precisamente para que ahora, ya que el árbol está torcido, tratar de enderezarlo. Perdóname la expresión. No, es muy interesante. Y yo creo que ese es un tema que lo iremos retomando el próximo año, si nos lo permite, Pastor, porque hablar de los valores. Con todo gusto. Qué importante es hablar de los valores si queremos tener una sociedad. Si hablamos tanto de la reconstrucción del tejido social, pero para hablar de la reconstrucción del tejido social hay que hablar primero de valores. Lo demás viene solo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Así que esos valores son los que hay que rescatar. Perfecto. A ver, Pastor, precisamente que estamos a unos cuantos días de la Navidad, a ver, más allá digo, obviamente al final nos gustaría, por supuesto, escuchar su mensaje para toda la audiencia de Aztele TV, pero ¿cómo prepararnos? ¿Cómo prepararnos con todo esto que ya hemos platicado, con lo que hemos vivido, con las tristezas, con las pérdidas, con todo lo que ha sucedido este año ocasionado por la pandemia? ¿Cómo prepararnos? Cuéntenos. Mira, lo primero que tenemos que hacer es rescatar el mensaje original, el sentido original de la Navidad, porque este sentido se ha perdido a través de los años y en el último siglo, por ejemplo, se le dio un cambio. Ahora ya no se celebra el nacimiento de Jesús, sino se celebra un personaje regordete, vestido de rojo, y y nada más regalos. Se celebra el despilfarro y se celebra otro tipo de situaciones, pero menos el sentido real y original de la Navidad. La Navidad viene de la palabra natividad, que de latín viene el nacimiento de Jesús, significa nacimiento de Jesús. Y la historia del nacimiento de Jesús está en el Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Mateo en el capítulo 1, básicamente todo el capítulo, pero a partir del versículo 18, cuando narra precisamente el nacimiento de Jesús a través de la Virgen María y de San José. Y las penurias que tuvieron que pasar están en el capítulo 2. Ese es el sentido original, celebrar, como dice el Evangelio de Juan, que el Verbo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, Dios mismo se humanó, se hizo hombre, encarnó, tomó forma de hombre, vino a nacer a través de María Virgen y pasó todo el proceso normal que pasamos todos los seres humanos, niño, bebé, niño, joven, adolescente, adulto, y llegó hasta esa edad porque tenía una misión muy especial, ¿no? Entonces, Dios nos visitó. Dice el libro de Isaías en el capítulo 7 y versículo, ahora te lo cuento rápidamente, el versículo 14, Isaías 7, 14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel,
Emanuel, ¿qué significa? Emanuel, la palabra em, Dios, Manuel, con nosotros. Emanuel significa Dios con nosotros, Dios con el hombre. Dios vino a estar y habitar en medio del hombre. ¿Cómo lo hizo? A través de la persona de Jesucristo. Y leemos en los evangelios que Jesucristo anduvo en esta tierra haciendo muchos milagros, sanando muchas personas, acercándose a la gente, llevando un mensaje de paz y de alegría. Y ese es el sentido de la Navidad. El mensaje de paz, de alegría, de esperanza, de consuelo, que Miguel, hoy por hoy estamos necesitando. Hoy por hoy necesitamos esto. Fíjese que ahorita de lo que acaba de mencionar, no sé, pero pensé mucho que qué importante sería que previo a lo que sea la cena con la familia, tener un tiempo, un espacio para reflexionar esto, porque creo que es alimento para el alma. Totalmente, totalmente. Mira, yo te lo podría decir y perdón que estoy haciendo tanto comercial, pero bueno, No, tú me encanta, no, está bien, no, adelante. Y yo sé que hay muchos lugares donde la gente puede sintonizar, conectarse y demás, pero nosotros como comunidad Siloé, como iglesia Siloé allá en Santa Fe, hemos diseñado para este 24 de diciembre a las 8:15 de la noche, 8:15 de la noche por las direcciones que ya te di, Siloé, Frapi, ahí sintonizas, te conectas a las 8:15 de la noche y vas a ver un mensaje de Navidad. No va a durar más de 45 minutos esa proyección. No va a durar más de 45. Vamos a tener alabanzas, cantos a Dios, porque la Navidad tiene alabanzas, es alegría. Vamos a tener el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, que nos trae la reflexión. Y vamos a tener una oración especial por todas las familias y que tengan paz y que la armonía reine en los corazones y en todas las personas. Hoy necesitamos paz en las familias, armonía, regocijo en nuestros hogares. Así que justo a las 8:15 para terminar alrededor de las 9 de la noche, y ahora sí yo les diría, buen provecho a cenar habiendo visitado al que es el cumpleañero, porque fíjate que sí, la Navidad claro, es de lo es el más principal, extraño, ¿no? Ajá. Y a veces es el que menos es celebrado. Ajá. Lo celebran todos y, perdóname la expresión, nos embrutecemos, hacemos de cosas y de repente quienes gustan de poner un nacimiento del niño anda por no sé dónde. Sí, pero claro. Jesús es el menos celebrado en la noche de Navidad, cuando debiera ser el principal motivo de la celebración. Muy bien. Principal motivo de la celebración. Oiga, pastor, otro punto también importante que me gustaría platicar con usted. ¿Qué le dice a estas personas que han perdido a un ser querido? Fíjese que me ha llamado la atención dos cosas. Una, sí, ha habido muchos muertos desgraciadamente por COVID-19, pero echándonos un poquito un clavado a lo que son las redes sociales, sobre todo Facebook, digamos que entra para todos los estratos sociales. Pues Twitter es más diferente, como que tiene más marcado un estrato social, digamos medio alto, pero Facebook ahí entramos todos. Me he dado cuenta que ha habido demasiada muerte de muchas personas de diferentes, pero sobre todo he visto sobre todo el común denominador, el cáncer. Y cuando llegue la Navidad, pues ya no van a estar esos seres queridos. ¿Qué decirle a estas personas que también, pues vamos, o sea, que reciban esa Navidad en su corazón, este mensaje que usted nos está compartiendo? ¿Qué decirles a estas personas? Muy buen tema acabas de tocar, Miguel, y sé que podríamos pasar aquí, tú lo sabes, hablando de esto mucho tiempo, sí. Pero quiero ser muy enfático en tres cosas. Hemos perdido la dimensión de lo que es el ser humano. El ser humano no es el centro del universo. El ser humano no es el ser más importante del universo. El ser más importante del universo es el creador, porque nosotros somos criaturas, somos creación de Dios. Así que el más importante es el creador. Y Él como creador nos ha dado identidad y nos ha dado eternidad. Este mundo es un momento en la eternidad de Dios. Esta vida que estamos viéndonos ahora tú y yo es un momento pequeño en la eternidad de Dios. La vida no termina con la muerte, la vida va más allá de la muerte. El destino es la diferencia. Quienes hacen las cosas bien, agradando al Creador,
van a la casa del Creador, regresan a la casa del Padre para tener una fiesta eterna. Pero quienes hacen todo lo contrario, se la pasan ofendiendo al Creador, sino solitos van a su destino. El hombre decide a dónde ir. Agrada al Creador en su vida sobre esta tierra, va a la casa del Padre. Desagrada al Creador, bueno, ya tiene su destino lejos de la presencia de Dios, en un lugar de tormento y de castigo. Así que, ¿qué le diría yo a estas personas? Bueno, lo más importante, por eso, ahora que estamos en vida, lo más importante es acercarnos a Dios para que cuando llegue el momento del paso de esta dimensión a la siguiente dimensión, podamos estar conscientes que la vida no termina aquí. Hoy falleció una persona de una de nuestras congregaciones y lo más natural es que les digamos, les damos el pésame a la familia, cuánto lo siento, mire que, pero sabes, nosotros los hombres de fe, y no te hablo de los religiosos, te hablo de los que tenemos fe como tú y como muchos más que nos están viendo ahora mismo, los hombres y mujeres de fe, sabemos que este mundo no es lo único que hay. Así que entonces decimos, y lo que yo le dije a estas personas, a esta familia, que ya la próxima semana ya no cenarán con mamá, y les dije, bueno, nos duele la ausencia, porque nos duele la ausencia, ¿no? Claro. Cuando alguien se va de viaje y ya duró cierto tiempo fuera, lo extrañamos, nos duele la ausencia, esto es natural. Pero cuando sabemos que están en un mejor lugar, en la presencia de Dios, y que allá van a estar gozándose por siempre, nos regocijamos en la esperanza. ¿Cuál esperanza? Para ellos ya no es una esperanza, para ellos ya es una realidad. La esperanza es que nosotros también podemos llegar a estar donde ellos están. Así que, sí, válido, nos duele la ausencia, nos entristece la ausencia, pero nos confortamos con la esperanza de la vida eterna. ¿Qué les diría yo? Acérquete a Dios para tener la esperanza de la vida eterna. Muy bien, pastor. Finalmente, ¿cuál sería su mensaje ya para todo el auditorio de Aztele TV ya en estos 2 minutos que nos quedan aquí de entrevista? Me la pusiste fácil con 2 minutos, te lo voy a decir rápidamente. Me gustaría que la gente tome nota de este versículo de la Biblia. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 9, el versículo 1, libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículo 1, hay un texto que dice así: mas no habrá para siempre oscuridad para la que ahora está en angustia, tal como la sufrieron Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al final llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Está medio rebuscado el texto. Ya sabes que algunas personas decimos, es que no le entiendo a la Biblia. Eso que acaba de leer, ¿con qué se come? Te cuento rápidamente la historia de este texto. Está diciendo 2 situaciones. Las tribus de Neftalí y de Zabulón eran tribus que estaban alejadas del centro de Israel, estaban a las orillas, y entonces pasaban allá las caravanas de comerciantes y los invadían y les quitaban sus propiedades, y todos sus hermanos israelitas, mientras iban para defenderlos, ya los demás ya se habían ido, así que ya habían acabado con todos. Así que esas 2 tribus, Neftalí y Zabulón, estaban tristes, estaban acongojados, estaban lejos de los centros de adoración, como eran Jerusalén y el monte Gerizim. En una palabra, estaban lejos de Dios, de la relación con Dios. Así que ellos vivían angustiados. ¿Cuándo va a volver a pasar otra caravana de comerciantes y nos van a saquear todo lo que tenemos, ¿no? ¿Y cuándo? Y cuidado, porque ahí vienen más, y cuidado, porque ahí vienen más. Sin embargo, el texto que dice Isaías dice, no siempre va a haber oscuridad, no siempre va a haber esa angustia, no siempre, porque va a llegar el momento de la gloria. Dice aquí, llenará de gloria el camino del mar, el mar de Galilea, al otro lado del Jordán, allí en la Galilea. Esa gloria, dice el evangelista San Juan, que Jesús es el verbo, y cuando el verbo se hizo carne, vimos su gloria, la gloria de Jesús, la gloria de Dios. Esta gloria que fue y visitó esas partes y no siempre estuvieron en oscuridad. ¿Cuál es mi mensaje? Estamos pasando por momentos difíciles, estamos pasando por momentos de aflicción, de angustia, de desesperación, ¿por qué no decirlo? De incertidumbre, ¿me va a pegar o no me va a pegar el COVID? ¿Me va a alcanzar o no me va a alcanzar el dinero para el confinamiento? Y hay una serie de circunstancias que están angustiándonos, pero no siempre va a ser así. Cuando decidamos que Jesús, que la gloria de Dios venga a nuestro corazón,
entonces se va a acabar toda esa angustia, toda esa oscuridad, y la gloria, que es resplendor, la gloria llenará la tierra, llenará nuestros corazones. Si nos acercamos a Dios en esta Navidad, que es el motivo real de la celebración, el nacimiento de Jesús, y le decimos gracias por haber enviado a Jesucristo a nacer para que trajera su gloria, entonces acabaremos con la oscuridad y habrá esperanza en lugar de haber angustia. Muy bien. Pastor, como siempre, muy agradecido por sus palabras y por esta entrevista, y estaremos en comunicación el próximo año para platicar tema de valores y otros temas que, por supuesto, usted nos quiera compartir. Ya sabe que usted tiene la puerta abierta en este programa y en esta televisora. Gracias. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Que Dios los bendiga a todos. Oiga, y antes de despedirnos, sus redes sociales. Ya te he mencionado Facebook y YouTube. En Siloé Frappi, ahí lo tenemos, nos pueden conseguir y ahí van a encontrar toda la información acerca de nosotros. Perfecto, muchísimas gracias. Que Dios les bendiga, hasta luego. Nos vemos, vamos a la pausa, regresamos. Amigos, estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público y es un gusto, ya usted lo está viendo en pantalla, Monseñor Pedro Agustín Rivera, y bueno, es un amigo de muchísimo tiempo, y usted lo recuerda como rector de la antigua Basílica de Guadalupe, y ahorita nos va a platicar dónde anda Monseñor Pedro Agustín Rivera. Monseñor, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Oye, pues qué gusto saludarte a ti y saludar también a tu auditorio. Pues actualmente soy párroco de la parroquia del Santo Niño Jesús, en la colonia Atlampa. Es una colonia muy atípica dentro de la Ciudad de México, porque durante muchos años, dado que está cerca de lo que era la estación de ferrocarriles, pues esta es una zona de fábricas. Entonces, mi territorio parroquial eminentemente está ubicado en medio de muchas fábricas, con la situación de la pandemia, en donde pues algunas fábricas se han cerrado, otras ya de tiempo atrás habían emigrado a otros lugares, y algunos de estos grandes terrenos están ubicados como bodegas, o están vacíos o son bodegas. Y el territorio parroquial habitacional pues realmente es muy poco. Sin embargo, el cariño, el amor, el aprecio que la comunidad le tiene a Jesús niño, pues hacen que verdaderamente los pocos fieles habitantes de los alrededores, prácticamente son 2 manzanas alrededor de la parroquia, las personas quieren mucho, tienen mucho amor a esta devoción, sobre todo porque crecieron alrededor del templo, pero algunos de ellos todavía recuerdan cuando se estaba construyendo, y pues era un templo magnífico, es enorme, pero cuando se construyó el circuito interior, pues entonces de una vista magnífica que tenía el templo, pues quedó bloqueada, y la comunidad más cercana, que es Tlatilco, también personas muy buenas las que ahí están, y que sentían suyo el templo, pues esta barrera física ahora impide un poco el acceso. Pero te digo, me alegra la fe de la gente. No tengo una gran feligresía, tengo un gran templo, Sí. Y si no estuviéramos con la pandemia, yo estoy seguro que lo podríamos llenar. Hace un momento tú decías, hasta el 30% se abren los templos. Bueno, yo no he llenado el 30%, Yo sé que en alguna ocasión incluso he tenido hasta 6 personas, mi sacristán y mi secretaria, 2 personas que me vinieron a ver y 2 personas de la comunidad. Y ahora, con la situación de extrema, tan fuerte que estamos viviendo con la pandemia, pues ya también algunas personas toman más reservas, y ya me tocó celebrar la misa con el templo vacío. Pero no me preocupa, porque el sacerdote está para entregarse por su comunidad, y la comunidad está en el corazón del sacerdote, aunque físicamente no esté. Y entonces orar por ellos porque sé que tienen miedo, orar por ellos porque sé que tienen pena,
orar por ellos porque sé que algunos se han quedado sin trabajo, sin empleo. Y bueno, pues orar por sus necesidades. Cristo viene a darle esperanza a toda la humanidad y en especial a los pobres. Pero mira, aquí el asunto es de que a veces nosotros nos podríamos sentir ricos, ay, porque tengo muchas cosas, porque gasto mucho por eso. No, esa no es la riqueza del ser humano. La pandemia nos ha venido a demostrar que las cosas pasajeras no son lo que nos enriquecen ni lo que nos hacen humanos, sino lo que llevamos en nuestro corazón. Y en nuestro corazón debemos de llevar a Cristo. Y cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, entonces podemos tener paz, gozo y alegría. Quiero decirte, desde un punto de vista psicológico, cuando yo me centro en un punto, me obsesiono por él, me enfermo. Ay, me enamoré de una chica, no, es lo máximo. Ay, la fama que yo tengo, el cuerpo que tengo, por eso voy al gimnasio y todo. Ah, llegan los años, hay un accidente, la chica se enamora de otro y me caigo para abajo. El dinero que yo tenía ya me Acabó, ¿no? por ejemplo, de evaluaciones, ¿no? El empleo, tristemente, hoy muchas gentes lo van perdiendo. Y entonces nos damos cuenta que cuando ponemos nuestra vida en las situaciones efímeras, hay tristeza, hay pena, hay dolor en nuestro corazón. Cuando ponemos nuestra vida en lo esencial, como sería amar a la familia, ayudar al que está a mi lado, hacer el mayor bien posible, encontramos gozo y paz en nuestro corazón, pero todavía mucho más cuando ponemos a Cristo. El Papa utiliza palabras muy interesantes y dice, hay que descentrarnos de aquello que nos obsesiona, nos llama la atención, para poner en el centro a Cristo. Y a mí el tiempo del Adviento, lo mismo que la Cuaresma, me gusta mucho porque el primer anuncio es, levanta la mirada hacia Dios. Haz oración, tendrás fortaleza. Y entonces, bueno, lo que vivimos, lo vivimos no solamente yo, lo vive tanta gente, Sí. pero yo en Cristo le doy un sentido diferente, nuevo. Yo luego utilizo estas palabras, me gusta el término resiliencia, me gusta el término empatía. La resiliencia es, por ejemplo, la capacidad que tiene la liga de estirarse y volver a tomar su forma. A lo mejor también te tocó a ti de aquello de parque, liga o trancazo, ¿verdad? Algo así. Bueno, la liga se estiraba y volvía, pero de repente, porque es resiliente. Sí, claro. Pero de repente le estiraba tanto que la liga se rompía, ¿verdad? La resiliencia es esa capacidad que yo tengo de no darme por vencido por la adversidad y todavía además de transformar la situación negativa. Dicho en buen mexicano, al mal tiempo, buena cara. Pero esto es posible si llevamos a Cristo en nuestro corazón. Eso es muy, muy importante. Y la Navidad de eso nos habla. Oiga, Monseñor, aprovechando lo que está mencionando, lo he visto muy activo en redes sociales y las misas, yo no sé si son todas las misas de lo que he visto, pero por lo menos he visto muchas misas que las transmite, es decir, por lo que dice usted, la gente que no tiene la oportunidad de ir a su parroquia por miedo, por lo que sea, pero esa es una vía que alterna que les da y les permite seguir la misa, ¿no? Sí, bueno, aquí entraríamos en esta dimensión de la resiliencia. Ajá. Yo vuelvo a decir, me mueve en primer lugar la fe. Y dice San Pablo, hay que evangelizar a tiempo y a destiempo. Juan Pablo II decía, con nuevos métodos, nuevo ardor, nuevo entusiasmo, hoy tenemos que utilizar las redes sociales para evangelizar. Y entonces, pues, por ejemplo, tú me invitas a esta entrevista con gusto, yo digo que sí, porque es un medio de evangelizar, pero la celebración de la misa, tengo mi página en Facebook, ahí voy subiendo luego algunas cápsulas, algunos mensajes, pero la celebración de la misa acerca a muchas personas y hoy por hoy, si bien es cierto que la misa presencial es una manera diferente de vivir nuestra fe, mira, hoy hay personas que
todos los días oyen misa, ¿verdad? Y algunos de ellos incluso quizás espiritualmente reciben a Jesús Eucaristía, cosa que no sucedía antes, ¿eh? Exacto. Sí, mal que bien iban a misa los domingos y eso si no se les presentaba alguna cosa. Y en cambio hoy hay personas que todos los días buscan la misa en la basílica, desde la catedral, desde Roma, desde el padre que les cae bien y uno que otro me busca a mí, ¿verdad? También. No, hombre, también tiene muchos seguidores. Pero bien, aquí lo interesante viene, fíjate, al escuchar la misa recibimos dos banquetes, la palabra de Dios Sí. y la Eucaristía. Todos los días hay quienes reciben un mensaje tomado de la palabra de Dios, ya sea de la primera lectura, del Salmo, del Evangelio o de los tres. Viviendo esta etapa, mucha gente va a salir más fortalecida en su fe, porque la pandemia va a pasar. Y Dios mediante, un día volveremos a ir en peregrinación a la basílica, ¿sí? Y entonces, bueno... Oiga, perdón, monseñor, ¿qué sintió al ver esas imágenes de la basílica, pues sin peregrinos el 12 de diciembre? Un gozo por lo siguiente. Mira, con mucho cariño, te voy a decir otra experiencia. Vino el Papa Juan Pablo II en 2002. Millones de gente lo fueron a ver. El viernes se presentó una película que denosta al sacerdocio. Millones de gentes paradas ahí en la fila, haciendo fila para ver una película por la publicidad que se le había hecho. No somos cristianos, somos cristianos un poquito como de moda, de entusiasmo, de esto, de aquello. No somos cristianos en verdad. De tal manera que ¿por qué siento gusto? Porque hoy muchas familias vivieron el acontecimiento guadalupano en su casa y en su hogar. Sí. Y comprendieron que construir un templo a Dios, a la Virgen, a través de la Virgen, es construir ese templo en el corazón. Y yo sé que ciertamente muchos de esos peregrinos ahora comenzaron a valorar un poco más lo que significa venir al Tepeyac, ponerse bajo la mirada dulce de Santa María de Guadalupe para un cambio de vida. Porque esto es lo importante. El cambio de vida, la conversión hacia el Señor. Yo estoy más que convencido que si viviéramos nuestra fe con entusiasmo, no solamente cambiaba mi vida, mi familia, sino también México. Y por lo mismo, entonces, yo sí te diría que mi alegría estuvo en que, bueno, alguien me va a decir, oye, padre, eres muy optimista, muchos no se acercaron a Dios. No, seguramente que muchos no, pero muchos han comprendido mejor lo que significa peregrinar, buscar a Dios, dejar que viva en nuestro corazón, hacerle un templo en nuestra vida y un cambio de vida. Lo otro, entre comillas, ¡ay, qué bueno! Vinieron muchos, es tan relativo. ¡Ay, no vino nadie, qué pena! Es tan relativo. No. Que conozcan a Jesús, que sientan el amor de Dios, que encuentren consuelo, que encuentren esperanza. Eso es lo más importante. Y creo yo que mucha gente ahora tiene más anhelo de Dios que antes. Mucha gente, ¿no? Algunos se enfrían. Esto también es una realidad. Pero Dios, con uno, con 12, puede hacer tanto. Sí, claro. Por supuesto. Bien, vamos a la primera pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. Astele.tv. Bien, estamos de regreso y estamos platicando con Monseñor Pedro Agustín Rivera. Y bueno, ya nos ha dado unos puntos de vista muy interesantes. Y a ver, Monseñor, lo que el segundo tema que quisiéramos platicar con ustedes, ¿cómo pasar esta Navidad durante esta pandemia? Y decíamos antes de iniciar la entrevista de que, bueno, hay muchos casos muchas pérdidas de familiares, de seres queridos, que muchos han muerto por el COVID o por alguna otra enfermedad o alguna otra circunstancia.
no van a tener a esos seres queridos, o han perdido el empleo, o pues simplemente hay mucho miedo, ¿no? Hay mucha gente que a lo mejor no ha muerto, pero está contagiada, y bueno, hay una atmósfera realmente, pues, de temor. Y con todo esto, ¿cómo celebrar la Navidad? Porque ya ve que inclusive las autoridades pues han llamado a no hacer fiestas, no hacer posadas. Uno sale a la calle y realmente no hay un ambiente tan festivo como en años anteriores. ¿Qué nos puede decir al respecto? Yo creo que esto también nos ayuda a purificar la fe y tendríamos que pensar en la alegría exterior, pero es más importante la alegría interior. Claro. Una alegría que brota de la confianza de saber que Dios está conmigo, que Dios no me abandona. De hecho, tendríamos que pensar en la Navidad de la Virgen María y de José. Ellos estuvieron alegres, pero la situación que estaba a su alrededor era pésima. Tuvieron que dejar Nazaret, llegar a Belén. En Belén no encontraban hospedaje. La situación de que ya se viene el niño. Yo a veces digo, pienso que Jesús puede haber sido sietemesino, porque no es algo así como que, a ver, María, ¿para cuándo son los 9 meses? Para que entonces vayamos a Belén. No, todavía faltan algunos mesecitos. Yo creo que si nos da tiempo ir y venir, ¿no sería bueno que te quedaras? No, yo creo que en su corazón María sabría que tendría que ir a Belén. No, yo creo que me voy para allá. Pero es una caminata y a veces el viaje en burro, el niño se puede haber adelantado. Eso no es más que una especulación mía, Sí, A claro. mí, una vez que toco mucho el tema de la vida y me gusta pensar que Jesús puede haber sido también un sietemesino, ¿no? Pero bien, el nacimiento del Señor Jesús fue una situación de extrema pobreza, que además hay que tomar en cuenta que el censo lo tenían que cumplir, no porque fuera un acto de fe, devocional, libre, tenían que ir, el imperio se los obligaba, de tal manera que encontramos pobreza, encontramos situaciones de opresión, y los mismos pastores que estaban cuidando las ovejas tampoco tenían una situación de bonanza, Eran pastores, tenían que trabajar sí, no eran los dueños del rebaño. Y en primer lugar, el Señor Jesús viene a traer, el nacimiento de Jesús trae alegría y esperanza a las personas en la situación en las que ellas están. Y estamos hablando de situaciones de pobreza. De tal manera que la mayor alegría en nuestro corazón no está en la fiesta. Insisto, la fiesta, la posada es importante porque también manifiesta una alegría. Sí, claro. Creo yo que vale la pena y me uno en el de poder decir, no solamente las autoridades civiles, también el cardenal nos ha invitado la Navidad y el Año Nuevo. Nosotros lo pasemos, yo les digo, celebrémoslo con los que vivimos bajo el mismo techo. Ahí celebremos la Navidad. Y con los demás, pues como ahorita lo hacemos, quizás una videollamada o una llamada telefónica, ¿verdad? Porque lo más importante es de que incluso en ese cariño y ese amor, te extraño y esta Navidad no nos vamos a ver, pero tenemos la esperanza que la próxima nos vamos a ver. Y además la tecnología, ¿no? Lo hemos visto que sí está uniendo. Claro. De alguna forma, ¿no? Bendito Dios que tenemos esta tecnología. Pero mira, no había esta tecnología el siglo pasado cuando vino la pandemia de la gripe española. Y no había esta tecnología cuando hace 2 siglos también hubo otra epidemia. Y no había esa tecnología cuando había la epidemia de la viruela que se dio entre los aztecas cuando llegaron los españoles en el siglo XVI. Pero lo que sí, y mucho menos en tiempos de Jesús, ¿verdad? Lo que sí es de que hay una alegría íntima cuando abrimos nuestro corazón a Dios y, por ejemplo, ahora las familias podrían buscar en internet cómo arrullar al niño, cómo celebrar en oración la Navidad, cómo vivirlo en intimidad.
cómo efectivamente aquí en casa poder valorar, mamá, papá, te necesito, te quiero. Ciertamente sí hay miedo, angustia, pero qué bueno que te tengo. Y aquellos que han muerto, pues también acudir a la fe. Señor, hoy no están conmigo, pero están contigo. Perdónales lo que hayan hecho y que estén en tu presencia. Y aquellos que murieron, o están en el cielo o están en el purgatorio, e interceden también por nosotros. Yo en lo particular te voy a decir que mi papá murió cuando yo tenía 16 años, mi mamá ya cuando yo tenía 30 y tantos. Pero hay algunas veces en donde sin estar pensando yo totalmente en ellos, de repente digo, ay, gracias Señor, porque yo creo que esto me lo concediste por intercesión de mi papá o de mi mamá. Hay un trato nuevo, diferente. El sacerdote no se casa y no tiene una familia, una mujer, unos hijos, pero es que tiene un corazón más grande. La familia es la comunidad. Claro. Tiene muchos hijos espirituales, ¿sí? De tal manera que yo en general lo que les digo, yo le doy gracias a Dios porque yo no extraño a la gente, ¿eh? Yo la entraño, los llevo en mi corazón, nunca los saco de mi corazón. Y para mí siempre están vivos o están presentes. Te comentaba hace un momento, ya en alguna ocasión he celebrado la misa con el templo vacío. Bueno, lo ofrezco por mi comunidad. Aunque no están presentes, están en mi corazón. O, por ejemplo, fíjese que me ha llamado la atención cuando, sobre todo en Facebook, usted llega a poner, si quieres que ofrezca la misa a algún enfermo, algún familiar, y ahí, no, hombre, una de peticiones que caen, pero bastantes, ¿eh? Sí, bendito. No, y yo te voy a decir que todos los viernes, Ajá. a las 6 de la tarde, y la transmito por Facebook, celebro la misa por los enfermos de COVID y por aquellas personas que han muerto a causa de la COVID, Ajá. en México y en el mundo entero. Porque cuando confiamos en el Señor, confiamos en su misericordia, sí, sabemos que somos pecadores, pero la misericordia de Dios es todavía mucho más grande. Y Él nos ha creado para que estemos a su lado. Ciertamente habrá quien se condene porque así lo quiso, ¿sí? Porque Dios respeta la libertad. No podemos negar que la maldad existe, no podemos negar que hay quienes les encanta hacer la maldad. Yo siempre pido por su conversión. Seguirán siendo mis hermanos, ¿verdad? Sí, claro. Definitivamente, pues nuestros seres queridos, una mamá, un hijo, un adolescente, un niño que muere por la COVID o por alguna otra situación, ¿verdad? Y ya no están con nosotros en la Navidad. Se les extraña porque no están al lado, ¿no? Pero es aquí donde la fe ilumina nuestra vida. Hay que recordar lo que dice Isaías. Una gran luz brilló sobre aquellos que viven en tiniebla y en sombras de muerte. Cuando hay una guerra, cuando hay una pandemia, cuando hay un desastre, un terremoto, no es la primera vez que vamos a vivir una Navidad sin algunos familiares cercanos. Incluso yo tengo una prima, ya hace años, que su mamá murió el día 24 de diciembre, mientras que otros estábamos en fiesta, ella y con la pena de la muerte de la mamá. Pero precisamente es ahí donde viene la alegría, el gozo, la esperanza del nacimiento de Cristo. Para aquellos que estaban en tiniebla de muerte, en tristeza, en miedo, en angustia, sin empleo, lo que sea, Dios está con nosotros. Y esa alegría, nada ni nadie nos la debe de quitar. El señor Corripio, que fue arzobispo de México antes del señor Norberto y de don Carlos, cuando aquellas devaluaciones que nos tocó, en parte esa es la ventaja de tener juventud acumulada, experimentada, no acumulada, experimentada. Tenemos experiencias de vida. El señor cardenal Ernesto, en aquel entonces, con la devaluación, decía, la tristeza que tenemos, porque no podemos comprar cosas, porque no podemos regalar, porque no puede nublar
la alegría del nacimiento de Cristo. También ahora, lo que estamos viviendo va a pasar. El dolor, la pena que hoy yo tengo porque un familiar murió o porque no tengo empleo, va a pasar. Pero entre que pasa, nada debe de nublar la alegría de tener a Cristo en mi corazón. Y voy a volver a utilizar esta palabra, descentrar. Mi pena, mi dolor, es que ya no está aquí conmigo, es que qué voy a hacer, es que qué problemas tan grandes, es que la situación política, es que la situación económica, es que me pasó esto. A ver, eso va a pasar. ¿Qué es lo que debe estar en el centro de mi vida? Cristo. ¿Qué es lo que necesito de hacer? Levantar la mirada hacia Dios, orar, y voy a encontrar paz. Y entonces voy a saber que el otro día alguien hizo una pechuga de pollo Ajá. asada. Yo le dije, oiga, qué rico, esto está muy bien como para la cena de Navidad. No, no tiene por qué ser un pavo, ¿eh? Sí, puede ser otra cosa, ¿sí? Porque además, muchos hogares, no solamente ahora, Sí, no de ha siempre. pasado y otros años siempre. Mira, para nosotros, cuando niños, la cena de Navidad era un pollo rostizado. Bueno, qué Sí. alegría, ¿no? Y si no, pues un guiso un poquito diferente. El asunto es de que lo importante no es lo que se come, lo que se bebe, sino con quién se comparte. Sí, por supuesto, pasarla bien, ¿no? Claro, y aunque fuera solamente un pan con sal, lo que fuera, no importa. Pero sentir en nuestro corazón la alegría del nacimiento de Jesús. Mira, ciertamente los cantos, ¿no? Y le llaman requesón y pan y vino a Jesús. No, esos pobres, su vida siguió igual, con su pobreza, con sus carencias, con el imperio que los dominaba. Pero algo cambió en su corazón, la alegría de saberse libres, la alegría de saberse perdonados, la alegría de saberse amados, la alegría ante la posibilidad de cambiar de vida, de arrepentirse, de no ser iguales, de amarse más. Eso es lo esencial de la Navidad. Y entonces es lo que tenemos nosotros que vivir. Y pues yo en general les digo, mira, no nos vamos a ver, pero no nos vamos a ver porque te amo, porque yo me cuido para no contagiar a otros, Sí, claro. me tengo que cuidar que no me contagien, para no contagiar a otros, pero entonces me cuido no porque no te quiero, no porque te amo, sino porque te amo, me cuido. Y si de alguna manera yo estuviera contagiado, pues no contagiar a otros. Que, por cierto, el cubrebocas, miren, ya es parte de la vestimenta, ¿eh? Sí, es lo que es. Todos así, ¿verdad? Sí, claro. Miren, ahora no voy a poder visitar a la abuelita para ir a darle el abrazo. O una llamada telefónica, ¿eh? O desde la puerta y ahí te mando abrazos. Y el Ujú. cubrebocas también debe llamarse cubre nariz. Ah, sí. La boca es para que si yo estoy contagiado, no contagie a otros. Y la nariz, para que si el virus está en el ambiente, es decir, lo trae otro, Ajá. no me contagie. Entonces, el cubrebocas, nariz, lavarnos las manos, no darnos abrazos, no darnos besos. El otro día alguien decía, ay, padre, no, yo no estoy contagiado y usted tampoco. Le digo, pero mira, la sana distancia, Por las dudas, ¿no? desde Ajá. lejitos. Sí. Saber encontrarle humor a lo que vivimos. Y para eso Sí, nos pintamos solo los mexicanos, ¿no? claro, pero pues hay algunos que te digo, no, a mí me da igual, y esos a mí me da igual. Desafortunadamente, mira, el repunte que ahorita tenemos, desafortunadamente, es en gran medida por el Gran Fin. Claro. No estuvo mal que la gente entendemos, hay que mover la economía Sí, pero sí salió muchísima. ordenada, cubrebocas, sana distancia, muchas cosas se podrían haber evitado. Y ahora que no vamos a estar yendo a vernos
evitar eso. Pero no tenemos por qué vivirlo con pena, con alegría. Me alegra verte hoy, te doy un abrazo y el próximo año nos abrazaremos bien fuertes, pero tenemos que estar el próximo año. Claro. Monseñor, Y nos no quedan dos que minutitos. hoy te doy un abrazo y el próximo año no. Claro, nos quedan 2 minutos ahí para que nos dé su mensaje final. Bueno, pues yo ciertamente sobre la Navidad, querido amigo, yo me alegro porque tenemos la posibilidad de purificar la fe, de poder entender que la felicidad que Cristo ha traído, nada ni nadie nos la puede quitar. Que no hay mayor felicidad que estar junto al Señor Jesús, sabiendo que Él nos ama. Poderlo contemplar efectivamente en el pesebre, pero sobre todo, quizás en el nacimiento que hemos puesto, pero sobre todo dejar que nuestro corazón sea el pesebre donde nace el Señor. Que nuestro corazón esté lleno de esa luz divina que se transmite en perdón, en amor, en servicio, en solidaridad, y que entonces efectivamente nuestra vida toda cambie. Para ti y tu familia, en donde hoy muchas personas dicen, en familia estamos en pleito, es el tiempo de poner paz. En donde dicen, estamos desunidos, es el tiempo de buscar la unidad. Y esto es posible si además Cristo nace en el corazón de cada uno de los miembros de cada familia. Eso es lo que yo te deseo. Y entonces sí puedo decir, feliz Navidad, porque Claro. Cristo nació en tu corazón y en tu hogar. Muy bien. Monseñor, muchísimas gracias. Sus redes sociales rápidamente ahí para que lo sigamos. Bueno, ahorita la que más utilizo dice Mons Pedro A. Rivera Díaz. Como soy Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, lo abrevio Mons Pedro A. Rivera Díaz. Perfecto, ahí para seguirlo y para que pues ahí sigamos poniendo ahí, si nos lo permite, ahí nuestras peticiones ahí también, cada que nos lo Claro que solicita. sí. Y en Facebook, en YouTube también estoy, ¿eh? Ah, perfecto. Muy bien. Monseñor, muchísimas gracias. Nos vemos. Cuídense. Ándale. Dios les bendiga. La bendición del Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén. Muchísimas gracias, Monseñor. Nos vemos. Bye. Bye. Astele.tv. 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 Astele.tv.